Buenas noches a todos nuestros seguidores de Frecuencia Deportiva Andahuaylas, tanto en Facebook como YouTube. Presentamos la edición que corresponde al día de hoy, lunes 18 de marzo. En horas de la mañana también salimos en Radio Andahuaylas 106.5 en YouTube. Tuvimos algunas dificultades con Facebook, pero ya hemos solucionado ese tema y ya estamos al aire con la información importante de la actividad deportiva. Empezaremos con el sorteo de la Copa Sudamericana y de la Copa Libertadores que se realizó hoy. Hoy allá en Luque, en Paraguay, se dio este sorteo, se realizó el sorteo con presencia de todas las autoridades. Estuvo también Agustín Lozano como presidente de la federación. Se dio un homenaje al señor Domínguez, que es uno de los dirigentes que ya falleció de Olimpia. También el mismo presidente habló indicando que ha mejorado los incentivos que va a pagar la Confederación Sudamericana de Fútbol a los equipos que van avanzando. Incluso habló del campeón de la Copa Libertadores, recibirá, si no me equivoco, 23 millones de dólares. Imagínense, es una cantidad altísima, comentando de que cuanto hay mejores partidos, hay mayor audiencia, mayor llegada a través de la televisión y también aparecen mayores auspiciadores, mayores sponsors, y eso hace de que se pueda tener mayores ingresos por el tema de televisión, por el mismo alcance de las transmisiones, no solo a nivel sudamericano, sino a nivel mundial. Y en breve estaremos ya con los resultados, con quiénes jugará César Vallejo, en qué grupo en la Copa Sudamericana, y también Deportivo Garcilaso, en qué grupo está y quiénes serán sus rivales. Mientras que en la Copa Libertadores, tanto Universitario como Alianza, en el caso de Alianza está en el grupo A, está con Fluminense, actual campeón de la Copa Libertadores, Cerro Porteño de Paraguay y Colo-Colo de Chile, son los rivales de Alianza. Mientras que en el caso de Universitario, los rivales que le corresponde en este sorteo que se realizó hoy en el grupo D. Universitario estará en el grupo D con LDU, actual campeón de la Copa Sudamericana, Junior de Colombia y Botafogo de Brasil, que clasificó después de jugar las rondas pre-Libertadores. Son grupos difíciles, siempre con equipos brasileros en el caso de Alianza, con Fluminense en el caso de Universitario, estará con Botafogo. Todos los equipos brasileños siempre son muy difíciles de enfrentar, sobre todo cuando juegan de local, y hay muchísimos equipos de Brasil. Es el que tiene más equipos en la Copa Libertadores. Antes de continuar, vamos ya con el saludo de André, para luego ir a tocar también el tema de los chancas. Recordemos que este comunicado que se dio a conocer el sábado por parte de la dirigencia de los chancas con el tema de las apuestas, de los partidos amañados, y también el domingo, comunicado de los propios jugadores, y también hubo comunicado de la agremiación de futbolistas profesionales. Todo ese tema estaremos tocando hoy porque esto de todas maneras desestabiliza al equipo. Además, como en horas de la mañana indicamos, ayer en horas de la noche tuvimos una información de primera mano sobre la no continuidad del preparador físico Juan Carlos Vargas y tampoco del jefe de equipo Martín Rodríguez. Estos dos señores ya no pertenecen al equipo de los chancas, y la dirigencia en el transcurso de esta semana debe estar dando a conocer quiénes serán los reemplazantes, mientras que el profesor Juan Carlos Basalar sigue trabajando. Precisamente hoy trabajaron a las 9 de la mañana en Talavera, mañana también seguirán trabajando a esa hora, planificando ya el partido que se viene de acá a 10 días, el día jueves 28 allá en Lima, frente a Alianza, un partido súper complicado, súper difícil, y hay un margen de tiempo que son 10 días para que el equipo llegue de la mejor forma. Vamos ya con el saludo de André. Buenas noches, André, para todos los oyentes y seguidores de Frecuencia Deportiva. Buenas noches, Milciades. Buenas noches a los casi ya 200 conectados. Como siempre, recordarles que nos sigan en Facebook, que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Rubén Romeo Alcarraz, saludos desde Italia, Génova. Arriba los chancas, vamos Andahuaylas. Saúl Yontoy, profe, buenas noches. Muy triste lo que está pasando con nuestro equipo. Saludos desde Lima. Paolo Palovera nos dice, Basalar también debe irse. Marcelo Guaraca, otra vez eliminado Alianza, pero esta vez se salvaron de la goleada. Dice Cris Ukichi, esta situación solo perjudica al equipo. Cambiar la página y seguir adelante. Y Rubén Vargas nos dice, buenas noches, André, un saludo para mi amigo Rubén, el hombre de la electricidad, dueño de Luminarias Briana.
Bien, antes de seguir, vamos a agradecer como siempre a nuestros auspiciadores que hacen posible las ediciones diarias de Frecuencia Deportiva. Gracias a Pollos a la Brasa, Don José. Disfruta del mejor pollo a la brasa, el riquísimo mostrito, alitas barbecue y mucho más. En el Jirón Los Cactus, esquina con la Avenida Malinas, al costado del Recreo Vista Alegre. Pollos a la Brasa, Don José, teléfono 955-767606. También gracias al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. Atendemos todo tipo de eventos y ceremonias como matrimonios, 15 años, aniversarios y mucho más. Avenida Malinas, cuadra 3 en Pochjota, a una cuadra del Hospital de Andahuaylas. Teléfono 983740419, Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. También gracias a los amigos de Sumac Bikes. Sumac Bikes, tienda de bicicletas para la práctica del downhill, enduro y cross country. Contamos con las mejores marcas de bicicletas, componentes originales, accesorios y ropa deportiva, servicio de alquiler de bicicletas y mantenimiento especializado. Contamos con el mejor taller mecánico implementado en Apurímac, con personal técnico entrenado fuera del país para brindarle la mejor experiencia con los servicios. Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok como Sumac Bikes. Jirón Ramón Castilla 292, tercer nivel, a unos metros del Parque José María Arguedas. Teléfono WhatsApp 944 310532. Repetimos, Sumac Bikes 944 310532. También gracias al doctor Omar Zulca. Doctor Omar Zulca, cirujano urólogo con formación internacional. El doctor Omar Zulca es un especialista andahualino altamente capacitado en cirugía mínimamente invasiva, cirugía láser y vasectomía sin bisturí. Trata problemas de próstata, piedras en los riñones y cáncer. Lo encuentras en Instagram y Facebook como doctor Omar Zulca, urólogo. Celular WhatsApp 947-35-1339, doctor Omar Zulca. También gracias a Hatuchay. Hatuchay, el mejor restaurante y bar de la ciudad de Andahuaylas. Ofrecemos variedad de platos, anticuchos, parrillas, cortes de carne nacional, bebidas frías y calientes como cócteles, té piteado e infusiones. Los fines de semana disfruta de música en vivo. Hatuchay, Jirón Juan Francisco Ramos 689, frente al paradero de taxis a Talavera. Teléfono 930-60-2308, Hatuchay. También gracias a la Mansión Casa Hotel. La Mansión Casa Hotel disfruta de la comodidad de la Mansión Casa Hotel con habitaciones amplias, con baño privado, Wi-Fi, Netflix, televisión con cable. Te esperan. Disfruta de nuestra cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de conferencias. Encuéntranos en Instagram, TikTok y Facebook como la Mansión Casa Hotel. Avenida Perú 665, reservaciones al 983-668-864. La Mansión Casa Hotel. También gracias a Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más, al mejor precio, atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andahuelina. Gracias por su preferencia. Avenida Andahuela 270. También recordar que funciona la agente Interbank en Farmacia Cristo Rey para depósitos, retiros, transferencia, consulta de saldos, cobranzas de remesas del extranjero, pago de servicios, pago a universidades, institutos y a empresas. Avenida Andahuela 270, agente Interbank de Farmacia Cristo Rey, donde siempre contamos con saldo para retiros y depósitos. Ahora sí, vamos ya con lo más importante del día de hoy. Creo que fue el sorteo que se realizó el día de hoy a partir de las 6 de la tarde, allá en Luque, en Paraguay, donde estuvieron presentes muchísimos exjugadores. Hicieron homenajes también como a Enzo Francesco, le estuvo también Palermo, vimos a jugadores importantes como Cafú y dirigentes de todas las federaciones de Sudamérica. Vimos también a Agustín Lozano en primera fila, atento a este sorteo, y reiterando que el presidente anunció de que en comparación a años anteriores, desde el año 2016, la cantidad de dinero que la Confederación reparte a los participantes de acuerdo a las etapas que van avanzando va mejorando, indicando de que los que dan este buen ingreso a la Confederación son los equipos que hacen los esfuerzos en la inversión de generar buen espectáculo, buen contenido, y eso hace de que tenga mayor audiencia, mayor alcance de estos campeonatos. Habló incluso de que de la Copa Sudamericana, en relación al último año, había un incremento de más de 400% de más audiencia, es decir, más personas viendo este campeonato. En el caso de la Copa Sudamericana dijo que era cerca del 50% más, y eso hace de que tengan mayores recursos y los equipos van a ganar mayor cantidad por participar en estos dos torneos. Lógicamente la Copa Libertadores tiene mayor expectativa, mayor ingreso, y el ganador que jugará en un solo partido
se llevará más de 23 millones de dólares solo por ser campeón. Adicionalmente de lo que va recaudando, de lo que va generando ingresos durante su participación en la fase de grupos, octavos, cuartos y semifinales. Así que eso creo que es una muy buena noticia para los equipos que tienen permanentemente protagonismo en este campeonato. Lamentablemente los equipos peruanos no logramos obtener ni una vez el título de la Copa Libertadores, nunca. El año 72 Universitario estuvo cerca, perdió frente a Independiente de Argentina. El año 97 el equipo de Cristal también estuvo cerca, perdió frente a Cruzeiro. Mientras que Cienciano sí logró, pero la Copa Sudamericana, que es otro torneo que tiene menos años. La Copa Libertadores ya se juega hace más de 50 años. Anteriormente se jugaban solo con los 2 mejores equipos de cada país. Pero en los últimos años, por el nivel que tienen los equipos, sobre todo de Brasil, de Argentina, ellos tienen mayores cupos. Como vemos en este sorteo que en breve vamos a dar lectura, hay muchísimos equipos de Brasil. Casi todos los equipos de Brasil participan Copa Libertadores más Copa Sudamericana. Si sumamos, son más del 50% de los equipos que participan en Brasil que juegan estos torneos internacionales. Ahora sí vamos ya a los grupos que se dio a conocer con las cuatro ánforas o donde se dio a conocer anterior a este sorteo los bolilleros, porque en el bolillero 1 estaban los cabezas de serie, luego en el 2, 3 y 4, de acuerdo también al orden que tiene la FIFA, en este caso la CONMEBOL, del orden de los equipos sudamericanos. Vamos rápidamente al grupo A. Primeramente salieron los cabezas de serie, luego fueron completando poco a poco, de acuerdo a los bolilleros. Vamos con el grupo A. En el grupo A está Fluminense de Brasil, actual campeón de la Copa Libertadores, Cerro Porteño de Paraguay, Alianza Lima de Perú y Colo-Colo de Chile. Un grupo donde los dos mejores clasificarán a octavos. De todas maneras, favorito Fluminense. Creo que el segundo cupo Alianza podría pelear, siempre y cuando pueda ganar sus partidos, sobre todo de local. ¿Cómo ves este grupo, André, donde Alianza tendrá que enfrentarse a Fluminense, Cerro Porteño y Colo-Colo? ¿Qué te Como parece siempre, este grupo? recordar que la Libertadores para los equipos peruanos nunca es fácil. No hay rival fácil. Yo creo que los equipos peruanos en la Libertadores son más bien los equipos accesibles para los demás países. Fluminense es el campeón actual de la Copa Libertadores y campeón de la Recopa también. Entonces, el equipo más fuerte es Fluminense, a mi forma de ver, este año. Cerro Porteño, equipo paraguayo, el año pasado quedó segundo detrás de Libertad. Y Cerro Porteño junto a Libertad son los mejores equipos de Paraguay. Pero comparando al grupo que le tocó el año pasado a Alianza Lima, me parece que Cerro Porteño más accesible que Libertad es. Y Colo-Colo es un gran equipo de Chile. Siempre hace con la pre-Libertadores en las 3 rondas. Sí, siempre hace buenos papeles en Libertadores y también es mucho más accesible que los equipos brasileños que tuvo Alianza el año pasado. Así es. Ahora vamos al grupo B. Está Sao Paulo de Brasil, Barcelona de Ecuador, Talleres de Argentina y Cobresal de Chile, grupo B. Grupo C, Gremio de Brasil, Estudiantes de Argentina, The Strongest de Bolivia y Huachipato de Chile, grupo C. Grupo D, atención, en el grupo D está LDU, actual campeón de la Copa Sudamericana de Quito, Ecuador, Junior de Barranquilla, Colombia, Universitario de Perú y Botafogo de Brasil. Botafogo clasificó en la tercera ronda de la Pre-Libertadores, eliminando al Bragantino. ¿Cómo ves este grupo de Universitario, donde también se enfrentará a un equipo brasilero, a un equipo ecuatoriano y a un equipo colombiano? Grupo D. A ver, el LDU de Quito es el actual campeón de la Copa Sudamericana. El año pasado campeonó con Paolo Guerrero en su plantel. Estuvo cerca de complicarle la Recopa también a Fluminense este año. Es un equipo muy complicado, además que juega en Quito. Tiene la altura a su favor, va a ser el rival, uno de los rivales más difíciles de este grupo, junto con Botafogo, ¿no? Botafogo no es de los mejores equipos de Brasil, pero todos los brasileños están claramente por encima de los equipos peruanos. Y Junior de Barranquilla, de estos tres, creo que sería el más accesible en el papel también, ¿no? Porque los partidos hay que jugarlos y en la cancha es otra cosa. Y Universitario, después de varios años, vuelve a la Libertadores. Así es, a la fase de grupos. A la fase de grupos. Y Entonces, ojo que de cada grupo clasificarán los 2 mejores y el tercero tendrá opción de jugar la Copa Sudamericana. Así es. Entonces, yo creo que los dos grupos de Alianza y Universitario no son los peores, no están con monstruos, a excepción de Alianza y Fluminense, pero son grupos complicados. ¿No? Complicados como siempre es la Copa Libertadores, porque recordemos que van los mejores equipos de todo Sudamérica.
Y no son tan difíciles, yo creo. O sea, son accesibles. No se puede quejar ni Alianza ni Universitario de los grupos que les ha tocado este año. Lamentablemente los equipos peruanos, como los otros equipos, jugarán en forma paralela con los campeonatos locales. Y para eso tiene que haber una muy buena preparación física y también tener banca, para que los entrenadores puedan utilizar a los jugadores de repente, algunos en el campeonato nacional y orientarse más a lo que es la Copa Libertadores, donde económicamente es importantísimo avanzar. El equipo que logre avanzar a la siguiente fase tendrá un premio adicional. Tenemos información que en la primera fase del año pasado les tocaba recaudar 3 millones solo por derecho de participar, aparte de las taquillas, pero para este año parece que con las declaraciones que dio el presidente antes del sorteo, que ha mejorado, eso podría subir. Y reiterar que el campeón de la Copa Libertadores este año se llevará 23 millones de dólares aparte de lo recaudado en todo el campeonato, más las taquillas cuando juegue de local. En el grupo E está Flamengo de Brasil, Bolívar de Bolivia, Millonarios de Colombia y Palestino de Chile, grupo E. Grupo F, Palmeiras de Brasil, Independiente del Valle de Ecuador, San Lorenzo de Argentina y Liverpool de Uruguay, grupo F. Grupo G, Peñarol de Uruguay, Atlético Minero de Brasil, Rosario Central de Argentina y Caracas Fútbol Club de Venezuela, grupo G. Y el último grupo, grupo H, River Plate de Argentina, Libertad de Paraguay, Deportivo Táchira de Venezuela y Nacional de Uruguay, que recordemos que clasificó en penales frente al Always Ready. Estos son los 8 grupos que comenzarán su participación en abril y en los próximos días se dará a conocer el fixture para ver dónde empieza Universitario, dónde empieza su primera fecha Alianza Lima. En lo que es la Copa Sudamericana, atención, en lo que es la Copa Sudamericana también se realizó el sorteo y los 2 equipos peruanos que participarán en esta fase, en el grupo A está el equipo de César Vallejo, con su entrenador que posiblemente se anuncia que sería Pablo Bengoechea en reemplazo de Mosquera. Los integrantes del grupo A de la Copa Sudamericana es Defensa y Justicia de Argentina, Independiente Medellín de Colombia, César Vallejo de Perú y Always Ready de Bolivia. En esta oportunidad Vallejo tendrá que enfrentarse a este equipo que, recordemos, eliminó a Cristal en la fase previa de la Copa Libertadores y no pudo avanzar hasta la fase de grupos, pero sí jugará la Copa Sudamericana. Mientras que en el grupo G estará Lanús, Metropolitanos, Cuiabá de Brasil y Deportivo Garcilaso. Estos son los 4 equipos que juegan en el grupo G, donde está Garcilaso. Jugarán 6 partidos, 3 de local, 3 de visita, y los 2 mejores estarán avanzando. El primero clasifica directamente y el segundo tendrá que definir con los equipos de la Copa Libertadores. ¿Cómo ves a los equipos de Vallejo y Garcilaso, que también tendrán que esforzarse para intentar avanzar en la Copa Sudamericana, André? Sí, grupos, como siempre, la Sudamericana un poco más accesibles que la Libertadores, pero para nuestros equipos peruanos nunca son fáciles. Garcilaso va a tener que aprovechar la altura, su localía, a los casi 3.500 metros de altura, y la Vallejo va a tener que mejorar mucho su nivel, porque en lo que va del campeonato le está costando bastante y esperemos que Paolo Guerrero pueda adaptarse mejor. Y va a enfrentar a Always Ready, que ya eliminó a Sporting Cristal. Además, este equipo boliviano, cuando juega allá en la Ciudad del Alto, más de 4.000 metros, va a ser muy difícil. Además, es un buen equipo. Recordemos que Nacional en penales lo eliminó. Parecía que iba a ser fácil para este equipo uruguayo, pero tuvo suerte en los penales para eliminar al equipo boliviano. Así que estaremos atentos al fixture que saldrá en los próximos días. Vamos a algunos comentarios para irnos ya de lleno a lo que es el fútbol profesional, también la selección que jugará este viernes y sobre todo tocar el tema de la Liga 1, que en estos días no hay partidos hasta el día jueves 28, que empezará la fecha número 9. Sí, antes de tocar el tema del preparador físico, vamos a aprovechar de agradecer a nuestros auspiciadores brevemente. Vamos a agradecer como siempre a nuestros auspiciadores como Hatuchay, que está en el Jirón Juan Francisco Ramos 689, celular 930-60-2308, Hatuchay. También gracias a la Mansión Casa Hotel, reservaciones al 983-668864, a Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuayla 270, al doctor Omar Zulca, cirujano urólogo andahuaylino, que está en el teléfono 947-351339, doctor Omar Zulca. También gracias al Pollos a la Brasa Don José, Pollos a la Brasa Don José, Girón Los Cactus, esquina con la Avenida Malinas, al costado del Recreo Vista Alegre, teléfono 955-767606. También al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, en la Avenida Malinas, cuadra 3 en Pochjota, a una cuadra del Hospital de Andahuaylas. Teléfono 983-7404-19. También gracias a Sumac Bikes, especialista en bicicletas. Girón Ramón Castilla 292, tercer nivel, a unos metros del Parque Arguedas.
celular 944-310532, Sumac Bikes. Vamos con algunos comentarios para ya ir de lleno a lo que es los Chancas y la Liga 1. Acá nos dice José Luis Berrocal, el Fluminense se saló, este año no sale campeón. Edwin Quispe, profesor, buenas noches. ¿Qué podemos hacer con el DT del equipo para que de una vez se vaya? A él no le importa nada más que estar concentrado en el vicio, dice, las apuestas. Hace instantes también estuvo ahí concentrando los juegos virtuales. Bueno, Frank Gerson, sin saber, no se puede decir mucho del profesor Basalar. Freddy Calderón, recién me conecto. ¿Es cierto que los jugadores renunciaron? Dice. Marcelo Guaraca, en el grupo A, el Flu y Colo-Colo pasan. Y en el grupo D, la Liga y Botafogo. ¿Qué más? Juan Capeceros, profe, buenas noches. La novedad es que el campeón se llevará 23 millones, sí, como Sí, ya lo hemos contamos. Augusto Pérez, vamos Chanca, siempre en las buenas y en las malas. El DT tiene que seguir. Recuerden que él nos dio la gloria de tener la Liga 1 y hoy nos toca apoyar más que nunca. Si no quiere renunciar es él porque no lo abandona. Va a salir adelante. Dice, vamos guerreros. ¿Qué más? Luis Aybar dice, amaño de partidos, ¿a quién se refería? ¿A los árbitros o a sus propios jugadores? Es grave. Vamos allá a tocar ese tema en breves, Milciades. Así es, dando a conocer los Chancas después de su partido el día viernes, donde lamentablemente el equipo perdió, un partido que antes, en la previa, había cierto favoritismo del equipo, en este caso de los Chancas, que jugaba de local. En el estadio de los Chancas había posibilidad de que saque adelante los partidos, como fue frente a Unión Comercio, frente a ADT y frente a Boys. Perdimos frente a Cinciano. Pero a la hora de la verdad, el equipo de Grau planteó muy bien, el profesor Ángel Comiso, un equipo que no se echó atrás, siempre tenía hasta 3 jugadores adelante, jugaba muy bien en el medio campo y controlaba la pelota, era difícil de quitarles el balón. Y precisamente al minuto 18 se produce el momento del gol en contra, un tiro de esquina del sector occidente con sur, la pelota viene al segundo palo, en la marca debía estar atento Carlos López, quien no salta para evitar que Oncoy anote el gol. Trata de proteger con las manos hacia atrás y este jugador que saltó muy bien y un cabezazo muy bien dirigido, casi en el ángulo superior derecho, cuando estaba muy cerca de la línea de fondo, Ferrer no pudo hacer nada y se convierte el único gol del partido. El equipo de los Chancas generó muchísimas ocasiones, cerca de 7. Las más claras han sido las 2 que fueron al palo, en una de las jugadas que fue el tiro libre, donde rozó en uno de los defensas y al final chocan en la base del parante derecho, cuando Luján le faltó un poquito de repente anticiparse, levantar un poco la pierna y anotar el gol, que no se pudo. Luego también en el segundo tiempo, el palo de Manzaneda, un ingreso por izquierda, ya había superado al marcador y también choca en el parante derecho cuando el arquero ya estaba vencido, en este caso Álvarez. También los cabezazos en 2 oportunidades de Oshiro Takeuchi, uno de ellos de Palomita, que era la más clara, casi en el área chica. Un cabezazo que no va al arco, lamentablemente se va desviado hacia occidente, cuando el arco tenía por lo menos un 80% de mayores posibilidades de ir al arco, pero lamentablemente fue a un costado. Y también otro cabezazo del mismo Oshiro al cuerpo, cuando lo correcto de un delantero o de cualquier jugador, si va a hacer un cabezazo hacia el arco contrario, tiene que buscar a los costados, nunca al centro, porque el arquero está al centro. Se falló una oportunidad. También el Manzaneda, un cabezazo, un centro del sector izquierdo, que pasó por encima del travesaño. Murialdo también tuvo como 2, y jugadas de ese tipo que lamentablemente no se pudo concretar, y el equipo perdió 3 puntos valiosísimos el día viernes. Después de esto, al día siguiente, recordemos que apareció el comunicado, que vamos a dar lectura rápidamente, y esto se ha tocado en todos los medios, en todos los canales, en radio, en televisión, en redes, se ha dado a conocer este tema que una vez más pone en la palestra del fútbol peruano la situación de estas apuestas que perjudican de todas maneras el tema del desarrollo normal del fútbol. Esto desde el año pasado ya había denuncias, incluso me acuerdo mucho que el jugador Tajima, jugador de Cantolao, denunció que sí había este tema donde había unas mafias, incluso estaban comprometidos exjugadores que ya no estaban en actividad, quienes llamarían a los jugadores para que los resultados se den como ellos quieren, donde también corría mucho dinero, y lamentablemente esto no es de ahora. Y a propósito, el Congreso tiene un proyecto de ley, creo que es de Susel Paredes, donde se va a incluir
este tema de las apuestas ilícitas para que sean incluidas en el Código Penal y que reciban sanciones de cárcel mínimo 3 años, donde también no solo pueden estar jugadores, también pueden estar árbitros, pueden estar dirigentes o personas allegadas al fútbol. Así que esto todavía no se ha aprobado, seguramente estará en comisiones para luego pasar al Pleno y poder debatirse. Creo que va a ser importante que esto tenga un respaldo legal para que no tengamos este problema que seguramente no va a terminar este año. Cada vez van a aparecer este tipo de denuncias. Vamos rápidamente al comunicado que el día sábado la dirigencia de los Chancas dio a conocer a nivel nacional a través de sus redes. Y dice lo siguiente, vamos a dar lectura, esto salió como a las 10 de la mañana el día sábado. Informamos a nuestros hinchas y público en general lo siguiente. Con profundo pesar nos dirigimos a ustedes en esta ocasión para informar sobre los acontecimientos relacionados al encuentro entre Atlético Grau y nuestro club Los Chancas CIC que tuvo lugar en la ciudad de Andahuaylas. El partido se llevó a cabo según lo programado, pero lamentablemente nos vemos en la obligación de comunicar que como dirigentes recibimos información relacionada con actividades de apuestas ilícitas que podrían haber afectado los resultados del encuentro. Esta situación extradeportiva representa un grave perjuicio para nuestra institución y para el fútbol profesional del Perú. La inesperada derrota de nuestro club coincide con la información que recibimos en horas de la mañana. Además, considerando que en los últimos 3 partidos consecutivos hemos experimentado remontadas en contra, todas en el segundo tiempo, nos preocupa aún más la situación. Ante este escenario, queremos que sepan que no nos quedaremos de brazos cruzados. Realizaremos las investigaciones correspondientes para identificar y sancionar a los jugadores implicados. Solicitamos a la Oficina de Ética e Integridad de la Federación Peruana de Fútbol que lleve a cabo una exhaustiva investigación sobre lo sucedido, porque nuestra institución es perjudicada por este tipo de actos desde el año pasado y aún no tenemos ninguna respuesta, a pesar de que entregamos los medios probatorios como fotos, audios y videos. Exigimos que de manera ejemplar se sancione a los responsables de este reprochable comportamiento antideportivo que perjudica al club nacional, al fútbol nacional. Cabe señalar que nuestro club se encuentra cumpliendo con sus obligaciones laborales con el plantel deportivo. Sin embargo, nos vemos afectados por estas malas prácticas. Es fundamental que las autoridades actúen de manera enérgica, sancionando a quienes participen en actividades que atenten contra la integridad en el fútbol y juegan con los sentimientos de los hinchas. Agradecemos su continua pasión y apoyo hacia los Chancas CIC. Juntos como una verdadera familia, superaremos esta adversidad y seguiremos adelante con más fuerza que nunca. Andahuaylas, 16 de marzo del año 2024. Esto fue el sábado. Mientras que el domingo también los jugadores dieron su comunicado, que también ha repercutido en todos los medios a nivel nacional. Dice lo siguiente, y a eso también hay que indicar de que hace 3 días el ex árbitro Chappell dio unas declaraciones en Latina donde dijo que sí, incluso había tarifas, y eso nos parece bastante grave. Vamos con el comunicado de los jugadores que Pero dieron... él se refería a que algunos equipos compraban las decisiones de los árbitros. Árbitros, sí, pero más o menos va relacionado a cosas antideportivas en el fútbol. Comunicado de los jugadores. En virtud del comunicado emitido por parte de la directiva de nuestro club, los Chancas CIC, los jugadores nos sentimos en la obligación de informar con veracidad a nuestros hinchas y público en general lo siguiente. Rechazamos categóricamente cualquier implicación de nuestra parte sobre las acusaciones mencionadas en dicho comunicado, donde se manifiesta un supuesto amaño de partidos, nombrando a los jugadores de manera general y sin presentar prueba alguna. Como equipo rechazamos cualquier acto ilícito que perjudique nuestra profesión. La idea de participar en actividades ilícitas va en contra de nuestros principios fundamentales y del espíritu deportivo que representamos. Apoyamos plenamente cualquier investigación para erradicar toda práctica que manche nuestro fútbol. Solicitamos a nuestra directiva que presente las supuestas evidencias producto de las acusaciones vertidas en el mencionado comunicado o, en su defecto, se retracte de las acusaciones que perjudican la honorabilidad e imagen de todos los que conformamos el plantel profesional 2024. Agradecemos a nuestra fiel hinchada por el apoyo incondicional y queremos manifestarles que redoblaremos nuestros esfuerzos para superar este mal momento y seguir adelante con más fuerza que nunca. Plantel de futbolistas profesionales del Club Los Chancas CIC 2024. Este es el comunicado en respuesta al comunicado del sábado,
Creo que la dirigencia no tiene de repente los datos exactos de los nombres, o de repente los tiene, pero por situaciones de que no entorpecer las investigaciones, que en este caso debe ser la Federación Peruana con su, digamos, con su oficina respectiva, habrá que esperar. Pero sí tienen que enviar las pruebas. Cualquier indicio, cualquier prueba, fotos, videos, conversaciones por WhatsApp o cualquier prueba que pueda hacer de que se investigue y que se encuentre si es que hay responsables. Y si es que hay responsables, definitivamente tiene que darse a conocer para que esto se haga público y este tipo de personas nunca más puedan participar como futbolistas, si son futbolistas. Así que estaremos a la expectativa a dónde llegará esta denuncia, estos comunicados, y solo nos queda esperar. De todas maneras, esto genera inestabilidad porque hay muchos jugadores seguramente que fueron sorprendidos con este comunicado. Pero si hay personas o si hay jugadores, deportistas que están de alguna forma comprometidos con este tema, seguramente ellos saben en su conciencia. Y eso es un poco complicado saber quiénes son, pero si hay pruebas, si hay documentación, la instancia que en este caso tiene la autonomía para investigar es la comisión respectiva de la Federación. Así que habrá que esperar, no sabemos cuánto tiempo, porque el año pasado también en el mismo comunicado dice la dirigencia de los Chancas que se presentó todas las pruebas y nunca se pronunció la comisión. Y eso estamos a la expectativa. ¿Qué dicen los comentarios antes de ver sobre este tema para ya ir tocando otros temas ya un poco ya de la parte deportiva? A ver, Vamos. dice Manuel Roberto, todo lo que ocasionan por no ganar el partido. Julio Palomino, si todo es verdad, que presenten las pruebas o a qué le temen. Sí, porque la dirigencia no ha dado ningún nombre, solo hizo en forma general que han recibido información en horas de la mañana, dice. No sabemos qué tipo de información, ellos deben conocer ese tema y creo que debieron conversar de repente con el entrenador sobre esos rumores o esas informaciones que habían recibido, para que el entrenador tenga más o menos qué jugadores podrían estar como sospechosos para tomar precauciones. Así que creo que este tema va a dar mucho todavía que hablar, siguen tocando los temas, incluso hoy en uno de los diarios deportivos salió un informe especial, porque esto también ha pasado en otros países, ha pasado en otros, incluso en Europa, y se habla mucho de que las casas de apuestas han tenido o tienen mucho poder en nuestro fútbol. ¿Por qué? Porque también son auspiciadores. Recordemos que el año pasado, en la Liga 2, el auspiciador era también una casa de apuestas. Y este año, en la Liga 1, el campeonato Liga 1 se llama Te Apuesto. Y el año pasado o el anteaño era Betson. Y son casas de apuestas que tienen muchísimo poder porque son empresas que tienen muchos ingresos, muchas utilidades, porque ellos casi nunca pierden, porque las personas apuestan y de todas maneras ellos tienen su porcentaje de comisión como utilidad y esto veremos qué dice. Y esperemos también que el Congreso pueda avanzar con ese proyecto de ley para incluir en el Código Penal el tema de las apuestas. Acá dice Valle Román, dice, profe, buenas noches y para tus oyentes, feliz por ver cómo Puglia creció mucho y es conocido a nivel nacional e internacional. Luego dice Paul Palovera, que se larguen todos de una vez y contraten nueva gente urgente. Eso es imposible. Rubén Darío Medina dice, en el gol de Grau, Takeuchi está de espectador, él es más alto que López. No entiendo por qué no fue a la marca personal al jugador de Grau. También es verdad. Axel Gómez dice, buenas noches, saludos, excelente programa. Si realmente tiene pruebas, ¿por qué no los demuestra? Hoy entrevistaron exitosa a un dirigente de los Chancas, así creo que fue a Darío Peralta, y no sabe cómo explicar, solo son suposiciones, porque no demuestran las pruebas. Creo que si la dirigencia de los Chancas hubiese tenido una prueba contundente, seguramente una conferencia hubiese dado a conocer, una conferencia a nivel nacional. Lamentablemente parece que no tienen pruebas contundentes, solo son de rumores o son sospechas, pero debe haber algo debe haber, y eso ya creo que la institución encargada de investigar es la Federación, que tiene una comisión especialmente diseñada para esto de lo que es ética. Y estaremos a la expectativa. Mientras ya el equipo tiene que un poco olvidarse de este tema y empezar a trabajar pensando en la siguiente fecha, que será el día 28, y precisamente frente al equipo de Alianza, allá en Lima. Recordemos que en la programación estos días no hay partidos,
porque la selección jugará este viernes frente a Nicaragua y el próximo martes 26 frente a República Dominicana. 2 partidos amistosos donde Fossati ya irá probando quiénes serán los 11 titulares, empezando a buscar el 11 ideal en estos 2 partidos, pensando también en la Copa América que se jugará en junio y julio allá en Estados Unidos. Mientras que los equipos están haciendo una especie de mini pretemporada, tratar de recuperar a sus lesionados, porque los partidos se jugarán de acá a 10 días. El jueves 28 habrá partidos en Cusco, recordemos Garcilaso con Comerciantes Unidos. En el Estadio Nacional, el partido que nos interesa, 8 de la noche. Alianza de local frente a los Chancas. Todavía no tenemos información desde cuándo pondrán a la venta las entradas. Y si Alianza como equipo va a otorgar una zona en las tribunas para la hinchada de los Chancas, que mucha gente se está preparando para asistir, sobre todo los amigos que están en Lima, de las 2 hinchadas, tanto de Sentimiento Chanca como Guerreros Chanca, que seguramente están atentos para poder ya comprar las entradas una vez que se pongan a la venta. Todavía faltan 10. Alianza está enfocado porque este 20, pasado mañana, tiene un partido, con Blooming, un partido de preparación. Y también ya este fin de semana debuta el equipo femenino en Villa El Salvador. Además, también en lo que es el vóley, este domingo jugará frente a San Martín para ver quién queda primero, porque Alianza hasta el momento es puntero en la Liga Superior de Vóley femenino, y hay 3 partidos de Alianza este fin de semana. Parece que después de eso, posiblemente ya paralelamente estarán dando a conocer los precios de las entradas para el partido frente a los Chancas. Un partido también clave para Alianza, porque recordemos que Restrepo también está en duda su continuidad si es que no gana, porque ha perdido muchos partidos en la Liga 1. Juan Carlos Roldán Pineda nos dice: hoy escuché en RPP a Roberto Silva, presidente de la Comisión de Ética, que si no se presentan pruebas a las acusaciones, el club podría ser sancionado. Sí, también los mismos, la agremiación ha indicado, si es que no hay pruebas, serían, denunciados por difamación. Pero como acá no dan nombres, solo a todo el equipo, de todas maneras, perjudica a todo el plantel, los ponen en un solo saco. Por supuesto. A todos, y eso es el problema, ese es el tema de fondo. Claro, el club debe tener motivos fuertes, como decíamos en la mañana, para mandarse con un comunicado de esa magnitud. Pero sí, al no especificar quiénes son los involucrados, está afectando al total del plantel. Y por eso es que los jugadores del plantel 2024 de los Chancas han lanzado el comunicado que ya dimos a conocer. También declaró Ferreira, que le hicieron una entrevista, creo que fue en Radio Exitosa, fue en Willax con Fleischmann, donde él dijo que también estaba sorprendido y que él, que tiene mucha experiencia en lo que es el fútbol, tiene ya 42 años, y dijo que él está seguro que el 99.99% de los jugadores no están en este tema. Eso significa que podría haber una mínima posibilidad de que sí. Y dijo también de que si es que se sabe esto, el camerín con ese jugador ya prácticamente sería insostenible, tendría que ser separado, como fue el año pasado con el caso Ceballos y el caso Céspedes, en el partido frente a Comerciantes Unidos, precisamente en Cutervo. Así que esto habrá que seguir esperando qué sucede, qué información en los próximos días. Así es, cuando pasa este tipo de cosas, los jugadores, el plantel, la gente llegada al club normalmente está enterada de quién es la persona que está ligada con las apuestas, con las mafias. El problema es que sin pruebas no pueden hacer nada. Incluso algunas veces suelen tener pruebas, pero no pueden hacer nada porque son amenazados, son coaccionados, porque es una mafia bastante grande. Es organizada. Escuchábamos ya a algunos jugadores el año pasado a quejarse de que los amenazaban. O sea, ni siquiera era un tema de que les daban plata porque para que amañen los partidos, sino que los amenazaban con hacerle daño a su familia, a personas cercanas a los jugadores de fútbol. Es una organización criminal ya para hacer estas cosas, y eso creo que tiene que investigarse y encontrar a los responsables, porque parece que es a nivel nacional, como indicas, André, que manipulan no solo un partido, sino varios partidos. Sí. Incluso el año pasado en segunda ya se estaba prohibiendo en algunas casas de apuestas apostar con algunos los partidos de segunda. El caso de Piratas FC. También cuando los Chancas, recordemos, le ganó un 11-0, los dirigentes piratas dijeron que esto era una mafia que estaba amañado, porque no era para 11 goles. Y todo eso también hizo de que algunas casas ya no permitan apuestas en la Liga 2. Y creo que en este año, en lo que es Liga 1, también las casas de apuestas deben tener alguna información, ellos deben manejar estadísticas de algunas apuestas grandes, digamos que tengan 5.000, 10.000 de repente que apuesten, y ver en qué partidos. Y eso podría ser un indicio
para saber quiénes podían estar comprometidos, de acuerdo Es que a los partidos. realmente, si es que la federación y las autoridades quisieran investigar, encontrarían a los culpables. Es más, la federación y los entes saben quiénes son, pero es una magia muy poderosa, como decías, porque las grandes casas de apuestas tienen mucho poder en el fútbol peruano. Y son casas de apuestas a nivel mundial, no solo en el Perú. Y recordemos que son auspiciadores de la federación, entonces la No federación... necesariamente las casas de apuestas están involucradas, ¿no? No O necesariamente sea, porque... muchas de las veces las mismas casas de apuestas son las que se ven perjudicadas. Claro, Porque porque tienen que las pagar casas de cantidad. apuestas entregan las cuotas en función a la oferta y demanda. Y de acuerdo los más o menos al extraños favoritismo. y los resultados completamente extraños son los que hacen perder también a las casas de Claro, apuestas. los golpes en la polla, como antes se decía. Solo para recordar que anteriormente, la única apuesta que había hace más o menos 40, 50 años, en la década del 70, 80, era la polla del fútbol, que consistía en que eran 13 partidos y uno tenía que acertar los 13 partidos para llevarse el premio mayor. Era un solo tipo de apuesta, donde uno ponía local, visitante o el empate. Y si acertaba 13 partidos, era muy difícil que uno acierte 13 partidos de fútbol. Y también estaban incluidos partidos del campeonato local, esa vez se llamaba descentralizado, algunos partidos de Sudamérica y muchos partidos de Europa. Y era muy complicado y casi nadie podía ganar esos premios que se iban acumulando para la siguiente semana. Pero eso cambió con esta casa de apuestas que han aparecido en gran cantidad. Son, creo que por lo menos 20, que tienen No, muchísimos son nombres. mucho más, son bastantes más. O por lo menos lo que conocemos. De repente hay más. E incluso acá en Andahuaylas hay varias. Hay varios locales que hacen esas apuestas. Y están los televisores, están todos los canales y la gente está apostando en línea. En un partido, digamos, está en primer tiempo, pueden apostar para el segundo tiempo. Faltando 5 o 10 minutos también puede seguir apostando, de que puede apostar a que va a haber un gol o no va a haber gol, o en los penales, quién va a clasificar. Son muchas combinaciones que las casas ya tienen preestablecidos. Bien, amigos, en el tema ya del equipo de los Chancas, reiterar que en horas de la mañana dimos la información de que el profesor preparador físico Juan Carlos Vargas ya no va más en el equipo. Ha sido separado, otros indican que ha renunciado. Y también el jefe de equipo, Martín Rodríguez, ya no va más como jefe de equipo. La dirigencia en el transcurso de estos días debe estar ya buscando un reemplazante. En el caso del preparador físico es importantísimo para que el equipo pueda estar mejor preparado físicamente y pueda soportar un partido de 90 minutos más los descuentos. Últimamente, por lo menos en los primeros 8 partidos, los jugadores de los Chancas no tenían de repente esa solidez física que mostraron otros equipos, como en el último partido Grau, corrió hasta el final. Es verdad que el entrenador hizo algunos cambios para refrescar a los jugadores que estaban un poco cansados, un poco sentidos físicamente, y el equipo corrió, no tuvo ningún problema con la altura. Igual en ADT no pasó nada. Cienciano también un equipo que físicamente estaba muy bien, ni hablar en los otros equipos, y creo que eso va a ser importante para que los Chancas puedan recuperarse y físicamente pueda soportar sobre todo el segundo tiempo, y que los jugadores estén físicamente bien preparados, y eso va a hacer también que no se lesionen fácil. Cuando un jugador físicamente está bien, es más fuerte, más sólido en su rendimiento futbolístico. Y en el caso del jefe de equipo, Martín Rodríguez, ya no va más y estarán buscando de repente a otra persona que tenga experiencia. Es importante que contraten a una persona que tenga experiencia en el manejo de grupo, porque manejar más o menos a 25 jugadores no es tan fácil. Hay que tener mucho talento, mucha parte psicológica para trabajar con ellos, hacer de que ellos estén comprometidos con el equipo, con el objetivo de sacar adelante en esta primera experiencia en la Liga 1 de los Chancas, ver también de que cada jugador pueda tener la responsabilidad de entrenar en los horarios programados y sobre todo cuidarse fuera de las canchas, en su casa o en su vida personal. Eso es importantísimo para que el rendimiento a la hora de los partidos sea importante. Lo que sí hay que siempre reconocer es de que la hinchada siempre ha estado alentando, y estas noticias de todas maneras hace de que muchos empiecen a tener cierta, digamos, como una frustración o cierta cólera, ¿no? Porque ellos indican que hacen el esfuerzo de pagar su entrada para ir al estadio y que los jugadores no estén poniendo de su parte. Para ellos se les paga, los jugadores están al día en sus pagos, ganan en dólares y están ganando en promedio como en los equipos de la Liga 1. No están por debajo. Muchos jugadores ganan cantidades importantes, que es obvio que no se van a dar a conocer los montos. ¿Para qué? Para que ellos puedan rendir en la cancha, en los entrenamientos y a la hora de los partidos y sacar adelante los compromisos. Y también tenemos información que los jugadores estarían pidiendo premios
por partidos ganados. Eso ya es un acuerdo que en el contrato debe estar establecido. Vamos con algunos comentarios para ir avanzando, André. Así es, Isabel Rivera nos dice saludos, Frecuencia Deportiva, esperando que se solucionen los problemas. Todo pasa, Fuerza Chanca, saludos de Salvatore, nos dice. Salvatore Quintana. No, pero nos escribe Isabel Rivera. A ver. Chipana William, profesor, buenas noches. ¿Por qué siempre cambian a Carabaño? Es un jugador, está para 90 minutos. Sí, precisamente. Sí, eso es decisión del profesor Basalar, porque en la entrevista que tuvimos con Diego Carabaño, en la zona mixta post partido, después del partido entre Chancas y Atlético Grau, él nos contaba que estaba bien físicamente, que no tenía ninguna molestia, ninguna lesión. Él se encontraba enteramente en términos físicos se encontraba entero, y que él no entendía tampoco por qué salía tan pronto, y que decía que el profesor Basalar tenía sus razones. En mi opinión también eso fue muy grave, que a un jugador a los 33 minutos del partido lo saquen. Eso significa que no está cumpliendo lo que dice el entrenador o está cometiendo errores garrafales, y no fue así. Diego Carabaño de repente tuvo algunos errores en los servicios, la cancha también estaba muy mojada, en muchos casos se resbalaba, y creo que debió esperar por lo menos el primer tiempo. En mi opinión, creo que Basalar se precipitó en cambiarlo, y se supone que el cambio era para mejorar. Con Ademar Robles el equipo no mejoró. Robles también cometió muchos errores. Y si tendría esa misma lógica el profesor Basalar, si un jugador comete 2 o 3 errores, automáticamente volver a cambiarlo. No tiene sentido. Lo que me parece que Carabaño, en mi opinión, debe jugar también los 90 minutos. Es un jugador que tiene mucha técnica, tiene un buen servicio de media distancia, tiene un buen control de balón, también sabe cuidar la pelota, no es tan fácil quitarle, y también apoya mucho en la marca. Así que ojalá que esto también pueda recapacitar el profesor Basalar y tomar una decisión. ¿Quién es titular? ¿Es Carabaño o es Ademar Robles? Los dos tienen un juego muy parecido. Cada uno tiene sus características, y uno tiene que ser el titular. El otro tiene que ser cuando ya el titular, digamos, está sentido o tiene una tarjeta amarilla que podría complicar una expulsión, o en los últimos partidos de repente ya necesita oxigenar al equipo y sacar. Eso podría ser, digamos, viable. Reiterar que mañana el equipo trabaja a las 9 de la mañana trabajarán en Talavera, y toda esta semana tienen para trabajar porque son 10 días. Y creo que también ya tienen que empezar a trabajar en el Estadio Los Chancas, ahora que ya prácticamente la lluvia se va retirando. Las lluvias en los últimos días han sido mínimas. Anoche llovió un poco, pero ya el estadio también ha mejorado. Ya no tiene esos pozos de agua en los partidos anteriores, y que creo que por lo menos 2 o 3 veces a la semana deben trabajar en el Estadio Los Chancas. La dirigencia tiene que solicitar al municipio, y el municipio seguramente dará una respuesta por escrito. Y si es que no está dando, debe tener algún motivo. En los días anteriores, cuando el equipo jugaba con Cienciano, luego con Boys, sí, la cancha estaba pésima. Necesitaban sacar el agua, hacer trabajos de sacar el agua para que pueda estar en mejores condiciones, porque también la lluvia era intensa. Pero ahora que está pasando la lluvia, creo que ya el equipo tiene que empezar a trabajar más días en el Estadio de Los Chancas para que conozca el detalle, y cuando jueguen los partidos oficiales tenga por lo menos una ligera ventaja por conocer mejor su terreno de juego. Vamos con unos últimos comentarios para tocar también la Liga 2. Atención, la Liga 2 ya se hizo el sorteo, ya tenemos los grupos. Si tenemos algún comentario, André. Sí, Juan Fico Burgos nos dice: todo el estadio, hasta el mismo equipo, se dio cuenta que además Robles entró mal. El acto de Palomino de darle la banda de capitán en el segundo tiempo como muestra de apoyo confirma lo mal que entró. Dice Kevin Barrientos: Carabaño debería jugar los 90 minutos. Creo que estamos de acuerdo, pero el profesor Basalar piensa diferente, y veremos qué pasa en el siguiente partido. Ahora sí vamos, siendo ya las 10 de la noche, con 58 minutos, en lo que es la Liga 2. Atención a la Liga 2, el día viernes se realizó el sorteo. Participarán los 18 equipos. Ojo que Nativa es el canal que transmitirá los partidos, y eso ha hecho de que económicamente los equipos tengan un apoyo, un incentivo para poder asumir sus gastos logísticos para movilizarse en este campeonato. Se ha dividido en 2 zonas, zona norte y zona sur. En la zona norte hay 9 equipos. Está Carlos Stein, Juan Pablo II. Ojo que este Juan Pablo II, el propio Agustín Lozano declaró que es su equipo. Él ha formado este equipo y está haciendo su propia villa deportiva allá en el norte, por Lambayeque, y que su esposa la presidenta. Y también su hijo está participando en este equipo. Incluso tiene otro hijo que juega en otro equipo, en Piratas. Repetimos, los equipos de la Liga 2 en la zona norte o Grupo A
Carlos Stein, Juan Pablo II, ADA de Jaén, Deportivo Yacuabamba, Fútbol Club San Marcos de Ancash, Unión Guaral, Juan Aurich, Alianza Universidad de Huánuco y Pirata Fútbol Club. Son los 9 equipos. En el grupo Sur o grupo B está el Deportivo Copsol, Deportivo Municipal, Academia Cantolao, Santos de Nazca, Ayacucho Fútbol Club, Comerciante Fútbol Club de Iquitos, Universidad César Vallejo de Moquegua, Universidad San Martín y el Deportivo Binacional. Son los 9 equipos en el grupo Sur. Y atención, la modalidad va a ser en 3 etapas. La primera fase es la fase regional. Cada uno de los 2 grupos jugarán partidos de ida y vuelta, es decir, 16 fechas. Después de que se jueguen estos partidos de ida y vuelta en cada grupo, los 6 primeros clasificarán a una segunda fase, la fase de grupos, los 6 primeros. Mientras que los 3 últimos de cada grupo jugarán el tema del descenso. Estos 6 equipos que clasificarán de cada grupo sumarán 12. Estos 12 equipos, a la vez, en la segunda fase, se van a formar otros 2 grupos de 6, debe ser por sorteo, o será en forma cruzada, esto no se ha aclarado. Y jugarán todos contra todos, y en esta segunda fase, estos 6 equipos en cada grupo, los 3 primeros clasificarán al playoff, donde el campeón de cada grupo clasificará directamente a semifinales, mientras que los otros 2 equipos jugarán una especie de fase previa para llegar a las semifinales. Recordemos que en la Liga 2, para el año 2025, serán 2 los equipos que ascenderán. El campeón y subcampeón del playoff clasifican a la Liga 1 del año 2025. Y en el tema del descenso, como hemos indicado, los 3 últimos de la primera fase jugarán los 6 equipos, es decir, 3 de cada grupo, los 6 jugarán todos contra todos, y el último descenderá, solo uno. Va a haber un solo descenso en la Liga 2 que pasará a la Liga 3, que recordemos que se va a jugar con equipos de la Copa Perú. Eso ya será para el año 2025. Así que estaremos atentos. Y en la primera fecha, solo para terminar, en el grupo norte, en la primera fecha jugarán Stey con Juan Pablo II, ADA con Deportivo Yacuabamba, San Marcos con Guaral, Juan Aurich con Alianza Universidad de Huánuco, descansará Pirata. Como son 9 equipos, en cada fecha va a haber un equipo que descanse. Y estos partidos deben estar comenzando el 2 de abril. La programación debe salir en el transcurso de los próximos días. Mientras que en el grupo B, en el fixture de la primera fecha, jugará Deportivo Municipal con Cantolao, Santos con Ayacucho Fútbol Club, Comerciante Fútbol Club de Iquitos frente a Vallejo, San Marcos la Universidad San Martín de Lima jugará con Binacional y descansará en esta primera fecha en el grupo Sur Deportivo Copsol. Esto es la Liga 2 que hemos dado a conocer porque fue el día viernes el sorteo respectivo. Si tenemos algo, comentario más para ir terminando, André. Acá nos pregunta Mercy Rob, ¿qué novedades acerca del aeropuerto? Ya pasó el Pukyay, exijamos a las autoridades, ya se olvidaron, dice. Sí, eso sí, vamos a tener que volver a tomar ese tema. Solo tenemos conocimiento que se han instalado algunos equipos de aeronavegación, han hecho pruebas, eso parece que ya va quedando habilitado, ya estamos ya 18 de marzo y esperemos que para abril ya pueda realizarse los vuelos comerciales. Veremos también cómo está el tema del terreno, que no hay ninguna información. El gobierno regional, ahora que ha terminado las fiestas de los carnavales, y la gerencia subregional también deben convocar a una conferencia para indicar 2 cosas importantes. Cómo va el apoyo de alguna forma por el tema del aeropuerto y sobre todo del estadio Los Chancas, que recordemos que se dijo que ya estaba listo el expediente para la construcción en la primera etapa de la Tribuna Sur, si va a ser este año o será para el próximo, porque la dirigencia de Los Chancas también está preocupada porque el estadio no tiene capacidad. Conversando con uno de los dirigentes nos indicaba que en el partido frente a Alianza Universidad de Huánuco del año pasado, el 27 de octubre, los que pagaron con boletos nos indica que fueron un poco más de 7.000. Y siempre hemos indicado que el estadio tiene una capacidad para 10.000. Pero recordemos que en esa oportunidad a los niños no se les cobraba. Eso significa que han entrado muchísimos niños que han ocupado un espacio y eso ha hecho de que las entradas sean más o menos 7.200, creo me dijo, pero era menos de 7.500. Y en los partidos de la Liga 1 tampoco tenemos una información, digamos, clara de la taquilla, de la liquidación, pero el estadio no tiene una capacidad para 10.000. Ingresarán unos 8.000 o 8.500 porque siempre hay un margen. Y se necesita urgente que la Tribuna Sur ya se construya. ¿Para qué? Para que el estadio tenga una capacidad, por decir más o menos, para unos 13.000, 14.000 espectadores y se podría rebajar las entradas. El costo de las entradas, bajar porque hay más espacio.
incluso como hacen en estadios grandes, como en el caso de Universitario, una entrada para 2 personas, 2 por 1. Pero cuando hay capacidad, mientras que el estadio no se amplíe, eso va a ser súper complicado. Ya en los próximos días estaremos ya con más información también para el tema de la venta de entradas para el partido frente a Alianza, que será el día jueves 28, allá en Lima, para ver cuánto costará norte, sur, oriente, occidente. En el Estadio Nacional será el partido, en el Estadio Nacional, y para que también los hinchas y las barras organizadas que apoyan a los Chancas en Lima puedan también tomar sus precauciones y organizarse para orientar y dirigir en qué tribunas deben comprar sus entradas. Esto seguramente va a ser en forma virtual. Una vez que se dé a conocer, estaremos nosotros atentos para informar. Bien, estamos ya en la parte final. Vamos a ir a algún comentario más. A ver, Santiago Aruwilca dice, entonces es muy evidente lo de Lozano, que existe un enriquecimiento ilícito y direccionamiento de recursos hacia el equipo. Juan Pablo, ¿cómo es posible? Eso solo pasa en nuestro país. En una entrevista él dijo de que eran con dineros lícitos y que todo estaba bancarizado y que era un terreno que había comprado hace muchísimos años y que son, si no me equivoco, como 5 a 7 hectáreas, donde está haciendo todo con su cancha, su residencia, gimnasio, bien completo. Él está pensando llegar a la Liga 1. No sé si le irá bien en este campeonato de la Liga 2 que comenzará, repetimos, en abril. Acá nos preguntan también, se me perdió la pregunta, pero hacían la consulta, acá está. José Hildebrand Medina, ¿cuándo estarán disponibles las entradas para el partido entre Alianza y Chancas? ¿Perdón? ¿Cuándo ¿Qué? estarán disponibles las entradas para el partido entre Alianza y Chancas? Todavía no hay nada. No hay nada, porque no hay información de las entradas, pero deberían salir la próxima semana. Porque Alianza está enfocada en este partido que tendrá el viernes 20. Hasta horas de la mañana indicaba que habían vendido 15.000 entradas. Y también en el fútbol femenino, que comenzará este fin de semana, la primera fecha, que jugará allá en Villa El Salvador, y también del vóley. Debe ser posiblemente después del miércoles, de repente jueves, viernes, ya se pongan a la venta, porque ojo que el partido será el siguiente jueves. De acá a 10 días será el partido frente a los Chancas en Lima, y luego recordemos que el equipo de los Chancas jugará de local frente a Melgar. Muchos indican, muchas personas que hemos estado comentando o que nos preguntaban y nos decía de que creo que su última oportunidad para avasallar sería ese partido frente a Melgar. Si no logra un resultado positivo, podría tener dificultades y la dirigencia podría estar evaluando. Eso ya se verá después de los 2 partidos, porque el partido frente a Alianza es muy difícil que podamos lograr un triunfo. Un empate de repente se podría buscar, pero tendríamos que jugar a la perfección, aprovechar las oportunidades, defendernos muy bien, podría darse. Pero en el fútbol cualquier cosa puede pasar, hay que esperar. Así es, ya son 11 y 7 de la noche. Vamos a agradecer a nuestros auspiciadores para ya ir cerrando el programa. Bien, amigos, hemos salido gracias a Apoyos a la Brasa Don José, en el Girón Los Cactus, teléfono 955-767606. También gracias a Sumac Bikes, especialista en bicicletas, Girón Ramón Castilla 292, tercer nivel, teléfono 944-310532, Sumac Bikes. También gracias al doctor Omar Zulca, cirujano urólogo andahuelino, en el teléfono 947-35-1339, doctor Omar Zulca. También gracias a los amigos de Hatuchay, el mejor restaurante y bar de la ciudad, en el Girón Juan Francisco Ramos 689, celular 930-60-2308, Hatuchay. También gracias a la Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones 983-668-864. También gracias a Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuayla 270, donde todavía tenemos polos de oficiales de los Chancas a 109, y si llevan 2 haremos un descuento, si llevan 3 también un descuento por mayor. Bien, amigos, estamos llegando a la parte final, reiterando que en el caso de los Chancas, mañana trabajará a las 9 de la mañana trabajan en Talavera, ya no tienen el preparador físico, está asumiendo el profesor Linares, nos indican que está como preparador físico interino, y tampoco tiene ya el jefe de equipo, que en los próximos días la dirigencia estará anunciando seguramente a través de sus páginas oficiales o de repente en una conferencia de prensa. Bien, amigos, la despedida de André y hasta el día de mañana a las 8. Nos vemos mañana. Mañana estamos a las 8 en simultáneo con Radio Andahuayla. Gracias por vuestra sintonía. Buenas noches, permiso, hasta mañana.